Shalom, shalom. Esta es la parashá Nitzavim en el libro de Deuteronomio, Sefer Devarim, que en el español Deuteronomio se traduce como Deutero, significa segundo, y nomos, ley, segunda ley, o repetición de los cuatro libros anteriores, mas sin embargo vienen mitzvot adicionales que no vienen en los cuatro libros anteriores. Y estas parachas han estado ah, con mitzvots muy interesantes adicionales que no venían en las otras parashots. Y el midrash semanal en la parashá Nitzavim, eh, voy a buscar un midrash que sea relacionado al tema que vamos a hablar. Vienen un par de midrashim. En la página 957 dice el estar en Teshuvá. Dice, a menos que haya entre ustedes un hombre o una mujer cuyo corazón se vuelva de Hashem, o sea, aleje de Hashem. Capítulo 29, verso 17. Y desee pecar. El Midrash dice, acerca de este tipo de personas, el versículo nos enseña en el capítulo 29, verso 19. A ver qué dice. Capítulo 29, verso 19. No estará dispuesto Adonai a perdonarlo, pues entonces humeará la cólera de Adonai y su celo contra ese hombre, y se desplomará sobre él toda la imprecación escrita en este libro, y borrará Adonai su nombre de debajo de los cielos. Lo apartará Adonai para el mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las imprecaciones del pacto que está escrito en este libro de la Torá, lo que señala el Midrash. El Eterno no estará dispuesto a perdonarlo, es lo que dice aquí. El Midrash continúa diciendo, esto es algo muy difícil. Si el individuo no se arrepiente, es ciertamente justo que el Creador no lo perdone. Pero si el individuo se arrepiente, ¿por qué el Eterno no lo puede perdonar? La respuesta es que el versículo dice antes de esto, cuyo corazón se aleje hoy. Esto viene en el verso 17. Dice, capítulo 29, verso 17. Quizás haya entre ustedes un hombre o una mujer o una familia o una tribu cuyo corazón se aparta el día de hoy de estar con Adonai Eloheinu para ir a servir a los dioses de esas naciones. Quizá haya entre ustedes una raíz de la que brota hiel y ajenjo. Continúa el Midrash. Los individuos pecaron debido a su inclinación hacia el mal, porque los ha persuadido la inclinación al mal hacerlo así, y después se arrepienten, el Eterno los perdonará por medio de su teshuvá. Pero si Él dice, es, es por la terquedad de mi corazón que yo camino, eso dice el verso 18, y sucederá que cuando oiga las palabras de esta imprecación, se bendecirá en su corazón diciendo, la paz será conmigo, aunque según el pensamiento de mi corazón vaya, para así añadir lo regado sobre lo sediento. Si la persona voluntariamente está transgrediendo, es lo que dice el Midrash. Pero si dice, haré según mi corazón y caminaré así, dice el Midrash, esta persona está declarando que va a transgredir intencionalmente. Y si es la decisión que decide tomar, va a cosechar la recompensa cuando se arrepiente. Más grande recompensa si se arrepiente, ya que la Gemara nos señala, en el lugar donde el penitente está de pie,
el que es completamente justo no puede estar. En el lugar del Edén, donde los penitentes separan aún los que son completamente justos, no pueden estar, ya que los penitentes tienen un mejor lugar en el jardín de Edén que aquellos que siempre han sido justos. Si la persona peca eh, para poder arrepentirse y obtener una más grande recompensa, de estas personas, la Gemara dice, quien quiera que peca para poder arrepentirse después, el Eterno no le va a perdonar sus pecados y no se le va a dar la oportunidad de arrepentirse. Entonces, tenemos, voy a tratar de recordar, porque no tengo conmigo el texto, aunque creo que viene en Yom Kippur, o Rosh Hashanah, que tenemos tres tipos de personas: los justos, el libro de los justos, tres libros, el libro de los justos y el libro de los injustos y el libro de los intermedios, los que son tibios, que dice Yeshua en el libro de Apocalipsis. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, hay personas, lo que trata de decirnos este Midrash, que no transgreden voluntariamente, viven una vida de justicia. Cuatro individuos, dice la Gemara, que nunca transgredieron. Y no me acuerdo de los cuatro, pero del que siempre me acuerdo, uno de ellos es el papá del rey David, Jesse, de Bethlehem. Dicen los sabios que Jesse, el papá del rey David, nunca pecó en su vida, que si vino la muerte a él fue por causa del decreto del huerto del Edén, pero si él hubiera estado en el huerto del Edén, no hubiera venido el decreto de muerte porque él nunca pecó. Y individuos como el padre del rey David son personas que se le llama un Sadik Gamur, lo habíamos hablado en otras ocasiones, como Jacob Avinu, que era un Sadik Gamur, un justo completo. Mas si tenemos los justos, los injustos y los intermedios en la parte de en medio. Y la Gemara nos enseña que si el intermedio, el indeciso o el tibio llega a arrepentirse, en el lado de los justos tenemos el completamente justo en la parte superior y el no completamente justo en la parte inferior. Y de igual manera, en la parte de abajo tenemos en la parte inferior o más baja, el completamente malo o pecador y el que no es completamente pecador. Y el intermedio nunca va a poder ser un completamente justo, sino un justo incompleto cuando se arrepiente. Y de la parte inferior nunca va a ser tenido cuando si no se arrepiente como un totalmente perverso, sino uno no tan totalmente perverso. Y creo que es lo que está diciendo el Midrash. Pero si una persona transgrede solamente para poder ser tenido en un lugar superior al completamente justo, dice la Gemara que no lo va a lograr, porque estos lugares están reservados para aquellas personas que transgredieron involuntariamente, eh, y cuando se arrepienten son puestos en un lugar arriba del Sadik Gamur, del justo que es completo. Y un ejemplo que se me ocurre de este ejemplo, creo que puede aplicarse, mas sin embargo, muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con ello. Y está bien. De eso se trata la Gemara, de que el fuego de la Torá nos queme el interior, de tal manera que alguien está en desacuerdo y dice, no, eso no es así. Y otros decimos, no, sí es así. ¿Y qué evidencia hay? Y cada uno presenta su evidencia y defiende con fuego lo que la Santa Escritura nos enseña. Pero lo que yo
quiero defender con fuego en este caso es el ejemplo del rey David, que el rey David, siendo hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros, mas sin embargo nosotros no podemos compararnos a alguien de la espiritualidad de David Hamelech, que un varón que es una extensión de Adán a Harishon, el primer hombre en el huerto. Dice el Midrash que por causa de la transgresión de Adán, Hashem le dijo, por tu transgresión, o por culpa tuya, ahora no puede venir el rey de Israel. Y como del rey de Israel viene Mesías, no va a poder venir Mesías. Y el Midrash dice que Adam Harishon le pregunta al santo, bendito es él, Señor del universo, ¿cuántos años iba a vivir ese justo cuando viniese a este mundo? Y el eterno, bendito es él, dijo, mínimo 70 años. Y Adam Harishon dice, toma de mis 1000 años los 70 años que necesitas para ese varón hermoso, de hermosa apariencia, ese varón justo llamado David. Se esperaba que si Adán no pecaba, iba a vivir 1000 años e iba a construir el Beit HaMikdash y la era mesiánica estar aquí y todo iba a ser perfecto. Mas como no vivió correctamente, se degradó y donó sus 70 años, de sus 1000 años donó 70 para el rey David, por lo tanto solamente dice la escritura que vivió 930 años y le donó 70 años al rey David. Y el rey David, dice el Midrash, que para empezar no quería venir a este mundo. Su Neshama dice, ¿para qué vengo a un mundo de imperfección? ¿Para qué tratar de ayudar a gente que no quiere perfeccionarse? Y porque aún para mi familia, dice el Midrash, soy como un abortivo, como una criatura que se niega a nacer, pero que tiene que nacer, pero no quiere nacer. Y almas como el rey David demandan perfección y convicción y compromiso a, a su alrededor. Y es por eso que la Neshama del rey David es un estatus que no podemos comprender. Y en nuestra incomprensión queremos bajar su estatus a un nivel terrenal y decir, ah, si hubiera estado yo ahí, hubiera sido mejor que él. ¿Por qué Adán pecó? Si yo hubiera estado ahí, no hubiera sucedido lo que sucedió en el huerto del Edén. La gente trata de razonar de esa manera. La verdad es que si cualquiera de nosotros hubiera estado ahí, tal vez hubiera sido peor, pero no lo queremos aceptar, porque queremos encontrar a alguien más culpable que nosotros para, dice el pensador inglés que es muy pro Israel, el señor Douglas Murray, que es como un héroe. Cuando va a Israel, todos los israelitas le dan gracias de defender a Israel sin ser judío. Y en uno de sus podcasts que escuché, me impactó, dice el señor Douglas Murray, dice, ¿por qué el mundo se apega tanto al antisemitismo y acusar constantemente a las fuerzas de defensa de Israel de genocidio y al pueblo judío de colonizadores, de genocidas y asesinos y todas estas cosas degradantes? Dice Douglas Murray, el mundo lo hace porque quiere justificar su maldad. Porque si el pueblo de Israel está en la cúspide de la moralidad y de la ética, al mundo no le gusta. No necesita el mundo una conciencia que lo acuse. Entonces, ¿qué es lo que hacen las naciones? Si podemos acusar a los soldados de Israel que ellos ultrajan, violan mujeres y matan a gente inocente, nuestra conciencia se va a sentir en paz porque decimos, son igual que nosotros, o peor que nosotros, o soy mejor que ellos. Y no merecen ellos vivir. Todo es por justificar la degradación del mundo. Y se me hizo muy impactante los comentarios del señor Douglas Murray, pero lo que no vamos a estar de acuerdo es que yo creo que el alma del rey David y las acciones del rey David era como este Sadik Gamur, como este tipo de personas que no pecan voluntariamente. Y ustedes van a decir, sí pecó voluntariamente. El mismo profeta va y le dice, ese hombre eres tú, David.
y porque mataste a Urías con el cuchillo de los hijos de Amón y tomaste a su mujer y era lo único que Urías tenía. Y David había, de acuerdo a la Torá, dicho, esa persona que le quitó esa ovejita a ese individuo merece morir. Y el profeta dice, ese hombre eres tú. Y de acuerdo a la Torá, quien ultraja a otra persona tiene que restituir 4 veces. Y en este caso, 4 hijos del rey David murieron violentamente por causa de la decisión del rey David. Pero la pregunta ¿es culpable o no es culpable? ¿Debió el rey David haber tomado a Betsabé para levantar la semilla de Mesías y traer la redención al mundo? ¿O fue un hombre de sangre, un hombre sanguinario, como mucha gente dice, un hombre pecador, transgresor, y como dicen los arqueólogos minimalistas? Ni siquiera sabemos si hubo un reino de David, no hay evidencia en la arqueología, bla, 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 bla. Y los arqueólogos maximalistas que tienen la evidencia, la encuentran y demuestran, dicen, oh, sí hubo un reinado de David. Y la arqueóloga que podamos recordar con bendiciones, la doctora Eliat Mazar, encontró el palacio del rey David y le cayó la boca a los arqueólogos minimalistas que son muy amigos de los profesores bíblicos de la teología del campamento de la Academia Bíblica, cuyos libros de estudio son básicamente libros de teología generados por los teólogos del tiempo de Hitler. Y toda esa gente estudia las ciencias bíblicas, la Academia Bíblica, y disculpe la expresión, para mí es basura. Y entre más alejado esté de ese tipo de conceptos, es más sano para mi mente y mi alma. Por lo cual trato de no acercarme a esos mundos, pero ah, en esos mundos siempre tienen temas como la sexualidad en la Biblia, la integridad del rey David o del rey Salomón, siempre están poniendo en tela de juicio a los justos de Israel. ¿Por qué? Porque la conciencia de la academia necesita ser calmada buscando gente más degradada que uno para uno sentirse confortable. Y así no funciona. ¿Cómo crecemos los que nos apegamos a la Santa Torá? Quienes tenemos a los sadikim, a los justos, a los ojos de Israel, a los sabios, nos proporcionan toda una estructura literaria de interpretación de la Torá. Y si una vez habiendo explorado toda la herramienta que tenemos a nuestro alcance, no entendemos algo, podemos buscar en otros lugares tal vez alguna interpretación, pero hasta ahora jamás he escuchado a un rabino utilizar teología o academia secular para explicar la Torá. Jamás he escuchado a alguna comunidad judía que no puede elevarse espiritualmente porque no le han explicado lo de las culturas egipcias o mesopotámicas o ese otro tipo de culturas. Jamás he escuchado al Morello Sebud utilizar ese tipo de enseñanzas y que está bien si la gente le gusta ah, husmear en esas áreas, tiene el tiempo y el dinero, está en su derecho. Mas para mí es una pérdida de tiempo. Y el rey David, volviendo al rey David, eh, el rey David tuvo que tomar la decisión. Cuando vio a Betsabé, dice el Midrash, que el Ruach HaKodesh le reveló que de esa mujer viene Mesías. Entonces, el rey David tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago? La tomo porque legalmente tiene una carta de divorcio en su mano. Cada soldado de Israel entregaba una carta de divorcio a la esposa porque no sabía si iba a regresar con vida de la guerra. Ya desde el tiempo de, creo que el rey Saúl fue quien instituyó ese sistema, que cuando los soldados caían en el campo de batalla y no se encontraban sus cuerpos, la mujer no podía oficialmente ser declarada viuda. Y como no podía ser declarada viuda, ningún varón podía ayudar a esa mujer o tomarla como esposa. Hasta hoy en día las viudas en Israel sufren y el Rabbi Glick, quien tiene una asociación de apoyo para viudas de Israel,
puso un post hace un par de meses hablando de cómo el Estado de Israel le da un apoyo económico a las viudas de soldados de Israel, pero que es muy poco, no les ayuda mucho. Y el Estado de Israel podría ayudar un poco más, es lo que el Rabbi Glick estaba exponiendo en ese post. Y muchas mujeres, me imagino, de Israel o de Jerusalén que lo conocen, estaban ah, criticándole o diciéndole, Rabí, pero no tiene que exponer la situación de estas mujeres públicamente y que es sobrepasar la privacidad de ellas. Y Rabí, estoy tratando de ayudar a muchas de ellas y gente envía donativos, esto y aquello. Y dice él, por lo cierto, ¿saben ustedes que el gobierno de Israel hoy en día no apoya lo suficiente, dice Rabbi Glick, pero eso sí, tiene como un sistema de, no sé si llamarle para hacerme explicar, un sistema como de espionaje, ¿no? Pero no es espionaje, sino gente dedicada a monitorear a las viudas, porque si logran sorprender que a una viuda la está cortejando un varón, el gobierno deja de darle la ayuda. Y si no era cierto y le levantan un falso, el que monitorea o quienes monitorean a estas mujeres, la mujer se queda sin apoyo y sin sustento. ¿Y quién va a ayudar a esa mujer? Entonces, en Israel, el varón, entregándole la ketubá a la mujer, se hace cargo y se compromete. La mujer depende del varón en ese tipo de sociedad. Y desde tiempos bíblicos, el rey Saúl estructuró que el varón, al salir a la guerra, entregara la carta de divorcio en caso de que no regresara y no se encontrara su cuerpo. La mujer dice, puedo casarme con alguien más porque tengo la carta de divorcio en mi mano. Entonces Betsabé tenía eso en su mano cuando Urías salía a la guerra. Y el rey David lo sabía. Y el Ruach HaKodesh le dice, de esta mujer viene Mesías. Y el rey David dice, ¿qué hago? ¿Espero a que Urías muera en el campo de batalla o tomo la mujer porque tiene la carta de divorcio en la mano? Y de acuerdo a la ética, lo hemos discutido muchas veces, de acuerdo al sistema de ética que la Torá espera de nosotros, el rey David debió haber esperado, especialmente alguien de su estatura espiritual, debió haber esperado a que Urías muriera en el campo de batalla. Pero el rey David también razonó, si muere Urías y otro soldado viene y la toma, y yo no sabía que Urías murió, y la toma como esposa, voy a perder la oportunidad de levantar a Mesías de esa mujer. Entonces, ¿qué hago? Y decidió el rey David tomar a Betsabé para levantar a la semilla de Mesías de parte de ella. Y, y el profeta viene y le reconviene y le dice, esta no era la manera de hacerlo. Y David, ¿qué quieres que haga? Y enfrentar las consecuencias de tu decisión. Y por cuanto le quitaste la esposa, y David pudo haber discutido, no se la quité, fue legalmente tomada. Pero alguien de tu estatura, David, debe haber confiado en que Hashem tiene control de las cosas y haber esperado. Mas David dijo, no esperé, quise ser responsable y tomé a la mujer. Y 4 hijos de David mueren por la decisión de él traer a Mesías de esa mujer. Es lo que algunos pueden decir. Yo no lo veo tan inocente, pero en este caso mi punto es que David literalmente murió, dicen los rabinos. Literalmente en el Salmo 30 David dice, te agradezco, Hashem, porque no me permitiste descender al pozo. Y el pozo, dijimos en un comentario, una pregunta que hizo Charlie, de acuerdo al Meam lo es, hay 7 niveles de descenso para las almas que no son encontradas de ser elevadas en esos 7 niveles de ascenso. Y y el rey David, en otras palabras, está diciendo, te agradezco, Hashem, que no permitiste que descendiera al Sheol, que es uno de los lugares de abajo, donde ya no pueden salir las almas que son puestas ahí, son enjuiciadas y están en esos lugares de oscuridad. Pero parece que el rey David estaba en la parte superior de esos 7 pozos de descenso.
y de esa área pueden salir las almas, a lo cual parece ser que el apóstol Pedro dice que Mesías también fue y le predicó a las almas encarceladas, que estaban en ese lugar de oscuridad, desde el tiempo del Mabul, del tiempo del diluvio. Y parece que tiene sentido lo que estos midrashes nos enseñan. Otro comercial, que por cierto, si voy a la teología o a la academia, no me imagino el mundo de explicaciones que van a intentar ellos darle a este pasaje de Pedro, diciendo que por lo tanto fue a esos lugares a predicarles y, y no me imagino también del mundo de la ortodoxia judía tratando de desacreditar el Brit Hadashah y, y levantarle falsos a los escritos de Rab Shaul porque son difíciles de interpretar. ¿Y qué hacemos? Lo propio es depender de Jajamim, porque cuando fue escrito el Brit Hadashah no existía testigos de Jehová, mormones, raíces hebreas, no había catolicismo, cristianismo no denominacional, no había pentecostales, bautistas, no existía todo este mundo de teología cristiana. Entonces, ¿cómo interpretar un texto del Brit Hadashah sin tomar en cuenta la academia moderna? Ese debe ser nuestro reto. Obviamente que tendríamos que ir a las herramientas que la gente tenía en ese tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Ir a los midrashim, a las Haggadot, a las narrativas, a a los comentarios de los sabios, lo que dice la Mishnah, la Gemara, la Tosefta, las Baraitas. Y una vez que hemos explorado todo ese mundo, no creo que alguien se quede sin entendimiento de alguno de los versículos del Brit Hadashah. Y esa debe ser nuestra responsabilidad primaria. Y no es fácil en ese tiempo moderno, eh, pero Baruch Hashem, que cada quien podemos tomar la decisión y la responsabilidad de, en base al amor que le tengamos a nuestra Neshama y poder responder cuando seamos llevados a juicio y se nos pregunte, que ayer veamos eso en la paracha también, se nos hacen, creo que 6 preguntas cuando el alma parte de este mundo. Una de ellas es, ¿estudiaste Torah? Porque el estudio de la Torah es tu boleto, el pase que te lleva al mundo superior. Y otra de las preguntas es, ¿añoraste la Yeshua? ¿Anhelaste la salvación? Es otra de las preguntas que nos van a hacer. Y el, en los 3 niveles, el Sadik Gamur, en este caso, el rey David, califica, a mi entender, de los que transgreden involuntariamente, pero cuando hacen Teshuvah, son puestos por encima del justo que es completo. Y ah, ¿qué evidencia tengo para ello? Salmo 30, que Hashem lo levantó del pozo cenagoso, de lo vil y de lo bajo, de lo más sucio. Por haber hecho teshuva, aprendemos que cuando alguien transgrede involuntariamente, como el rey David, y se degrada a lo más profundo, esa persona puede ser elevada por encima del estatus de un Sadik Gamur como Jacob Avinu. Y parte de ello, voy a continuar en este paréntesis, parte de ello, comentaba ayer con la congregación también, es lo que nos dice en el libro de Mateo. Ya lo hemos visto antes, pero quiero recapitular un poco. Cuando Mesías está diciendo, creo en el capítulo 4, sí, en el capítulo 5, perdón, de Mateo, verso 17: no piensen que he venido para abrogar la Torá o los profetas, el Tanaj. No he venido para abrogar, sino para darle cumplimiento. Porque de cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una yud, ni una dagesh, ni la letra más pequeña del Sefer Torah, ni el puntito o la decoración sobre estas letras, ah, estará sin cumplimiento en la Torah, hasta que todas las cosas sean hechas.
De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que cumpliere cabalmente y enseñase, estos será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Oyeron que fue dicho de los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado de juicio. Mas yo les digo, cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable o culpado del juicio. Y, pero vemos aquí que Mesías dice, ¿quién es pequeño en el reino de los cielos? Quien, quien infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseñe a los hombres. El libro de Jacob, Santiago, Saint Jacobi, nos enseña acerca de la ley real. Dice el libro de Jacob. Dice, si en verdad cumplen ustedes la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Mas si hacen acepción de personas, cometen pecado y son reconvenidos de la Torá como transgresores. Porque cualquiera que hubiera guardado toda la Torá y ofendiere en un, es hecho culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieses matado, ya eres hecho transgresor de la Torá. Entonces, en Mateo nos está enseñando Yeshua, ¿quién es llamado pequeño? El que transgrede y enseña. El que transgrede y busca, hace teshuva y busca seguir cumpliendo mis votos, es llamado pequeño. Pero ¿quién es llamado grande en el reino de los cielos? Quien no transgrede. ¿Y quien no transgrede? Yeshua no transgrede. Él es el grande en el reino de los cielos y los que transgredimos somos llamados pequeños. Y el mismo libro de Mateo nos dice en el capítulo 11, hablando de Yohanan Hamadbil o Juan el Purificador o el Sumergidor o Juan el Bautista, está hablando Yeshua acerca de él. Dice, más que salieron a ver, Mateo 11:8, un hombre cubierto de delicadeza. He aquí que los que traen delicadeza en las casas de reyes están. Mas, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? También les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará el camino delante de ti, tu camino delante de ti. Verso 11. De cierto les digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Purificador. Mas el que es muy pequeño en el reino de los cielos, el que hace transgresiones, pero se arrepiente, transgresiones involuntarias, es mayor que Juan. Y es impresionante lo que estás diciendo aquí, Yeshua, de Juan, porque si transgredimos involuntariamente y nos arrepentimos, por ejemplo, Juan fue decapitado antes de que Yeshua fuese puesto en el madero y resucitar al tercer día. Por lo cual, la promesa de restauración en méritos del siervo sufriente, porque no existe Cordero de Dios, habíamos explicado, ¿verdad? Entonces, en los méritos del siervo sufriente, quien pudo vencer a la muerte, al haber resucitado él, envía lo que se había prometido a los corazones de los creyentes, el testimonio del Ruach HaKodesh en parte, no en plenitud, porque en parte conocemos y en parte
profetizamos y solamente se nos da una probada de la restauración a través de los méritos de Mesías. En el caso de Johanan, Juan no probó de los bienes del mundo venidero porque falleció antes de la resurrección de entre los muertos. Por lo cual, Yeshua está diciendo que todos aquellos que han participado de lo que Él provee a través de su muerte y resurrección, somos mayores que Juan. Y si alguien me pregunta a mí, hermano, ¿usted es mayor que Juan? Y voy a decir, no, no creo que tengo méritos ni acciones. Yeshua está diciendo que en la condición de nuestro corazón y en el grado de la fe que tenemos en que Él es el enviado y que no hay ningún otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, recibimos el mérito. En el libro de los Hechos, me lo busco, creo que es en el capítulo 20. Ah, que me lo encuentro ese versículo 19 o 20. Creo que es en el 19. Ah, dice el capítulo 19 de los Hechos. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos talmidim, les dijo o les preguntó, ¿han recibido el Ruach HaKodesh después de que creyeron? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Y el Morello se pregunta, ¿acaso suena esta pregunta de Rab Shaul como si estos Talmidim no sabían nada del Ruach HaKodesh? ¿Eso es lo que el texto está tratando de transmitir? ¿O están tratando de decir, no sabíamos que ya estaba disponible para la comunidad en general? Rab Shaul les está preguntando, ¿recibieron el Ruach cuando creyeron? No sabíamos que podíamos recibirlo cuando creyéramos. ¿Creer en qué? En que Yeshua es el enviado del Padre. Y verso 3 entonces les dijo, ¿en qué pues han sido sumergidos? Y ellos dijeron, en la purificación que proveyó Johanan, en el bautismo de Juan. Y contestó Pablo, Johanan purificó con tevilá de Techubá, diciéndole al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Yeshua HaMashiach. Oído que hubieron esto, fueron sumergidos, purificados en el nombre del Adón Yeshua. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, haciendo la semejá, vino sobre ellos el Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran todos como unos 12 hombres. Entonces vemos aquí que la comunidad en general no sabía que la promesa del testimonio del Ruach HaKodesh que antiguamente operaba solamente sobre reyes de Israel, sobre Kohanim o sobre profetas, no sabían que en los méritos de Mesías, lo que se perdió en el huerto del Edén por la transgresión de Adán, ahora el, fue el primer Adán un alma viviente, más el postrer Adán, dice 1 Corintios 15, un espíritu vivificante. La gente no entendía, no sabía con claridad que cuando viniera Mesías iba a restaurar lo que se había perdido desde el huerto del Edén, pero no en plenitud, solamente en parte, dice Corintios, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y hasta que esto corruptible se vista de incorrupción, se cumplirá el dicho, sorbida es la muerte en victoria. Y ah, ¿de qué me sirven darle diferentes conceptos académicos al someter a la muerte en victoria
si no soy partícipe del Ruach HaKodesh? No tiene sentido ser muy intelectual y académico y no tener una vida de, de frutos del Ruach HaKodesh. No digo que quien estudia eso no lo tenga, pero no le estamos dando prioridad al entendimiento en muchas ocasiones respecto a lo que está transmitiendo el texto. Y entonces vemos que en base a lo que dice Mateo, lo que dice Yeshua, o el testimonio de Mateo, de las palabras de Yeshua, que de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, pero en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan, parece tener alusión a lo que dice el Midrash, que el que transgrede involuntariamente y se arrepiente y no vuelve a cometer esa transgresión es superior al justo completo. Es lo que Yeshua está diciendo en Mateo y lo que nos testifica también en el libro de los Hebreos, cuando nos dice que debiendo ser ya maestros, creo que es en el capítulo 5, al final del 5 y el 6. Dice por capítulo 5 verso 12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de un manjar sólido, porque cualquiera que participa de la leche es inhábil, o sea, no tiene el ejercicio en su conciencia para la palabra de la justicia porque es un niño, mas el alimento firme es para los perfectos, para los que por la costumbre o el poner en práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, dejando la palabra del comienzo en Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de Teshuvah, de arrepentimiento de obras muertas, y de la fe, la emuná en Elohim, de la doctrina de Tevilot, de purificaciones, de la semijá, imposición de las manos, de la Tejiyah Hameitim, de la resurrección de los muertos, y del Din Olam, del juicio eterno. Y esto haremos a la verdad si Elohim lo permitiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, es imposible, dice el verso 4, y asimismo probaron la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, es imposible, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque es como si crucificaran de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y lo expusieran a vituperio. Qué fuertes palabras. Hoy en día es común escuchar en medio de nosotros que no necesito vivir una vida judía, porque el judaísmo es una religión más. Es- Se me hace una grande responsabilidad acusar al judaísmo de ser una religión más. Todo el mundo en el judaísmo sabe que la práctica de los misbots de la Torá es más que una religión, es un estilo de vida. Y tratar de degradar la vida judía a un sistema de creencias es una acusación muy seria. ¿Y cómo puedo decir que estudio Torá, que leo la ley oral y que aprendo de todas estas cosas y poder decir, es que solamente estoy estudiando un protocolo del siglo primero, pero no vivo el judaísmo? ¿Quién va a creer eso? Yeshua era judío. Los autores del Brit Hadashah, todos son judíos. Trato de regular mi vida en base a lo que dice el Brit Hadashah y estudiando lo que dice la Parashá y después decir, pero no practico judaísmo, porque eso es una religión. Si alguien cree eso, es, ah, es una grande responsabilidad que tiene uno. ¿Cómo responder a tener esta, ¿cómo se puede decir? Interpretación del texto simplemente porque no quiero vivir una vida judía. Es, no, no suena lógico, pero hay gente que cree así y que trata de vivir una vida
no sé cómo explicarlo, porque si la vida judía no les atrae, pero estudian los textos judíos, tratará el mensaje ser de que estoy viviendo una religión por mi cuenta y que el judaísmo era antiguo y que el moderno no es el verdadero. Y pregunta es, ¿quién va a reconstruir el templo en estos tiempos? El judaísmo del siglo primero no va a regresar. Es imposible que regrese. Obviamente, dice el moré Joseph Good, ah, Edgar, todo lo que hemos estudiado y encontrado a nosotros no nos sirve. Nosotros no somos los que vamos a construir el Beit HaMikdash. Tenemos que entregarle la información a los que lo van a construir, a los rabinos en Israel, en Jerusalén, porque ellos van a construir el Beit HaMikdash. Entonces la pregunta es, ¿la regulación de la vida judía en estos tiempos modernos, previos a la venida del Mesías, lo va a regular el judaísmo moderno o, o los académicos, o los que se sienten neutrales? ¿O sobre quién recae esta responsabilidad? Es obvio que sobre el judaísmo moderno y que el judaísmo del siglo primero ya no está aquí. Tenemos el testimonio del texto, pero la Torá es viviente porque se adapta a cada generación. Por eso la Torá es viva y eficaz y discierne los pensamientos de los hombres en cada generación. Y es la comunidad judía a cargo del estudio del Beit HaMikdash y de todas estas cosas, quienes terminarán junto con el Sanhedrin, cuando todo esté regulado y ordenado, a cargo de la construcción del Beit HaMikdash. ¿Y de qué manera me afecta eso? Mucho, porque ya dentro de las filas del ortodoxismo judío ya están diciendo, hey, espera un minuto, hemos estado orando por la redención por siglos. Que, y es lo que nos dice esta parasha. Voy a tratar de leer un poco, que no he llegado ahí. Capítulo 30 verso 1. Y sucederá que si que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse delante de ti, entonces lo tomarás en tu corazón entre todas las naciones. Ahí donde te dispersó Adonai tu Elohim. Está hablando del exilio. Apenas están entrando a la tierra de Israel. Todavía no hay, todavía no toma lugar el libro de Jueces, tampoco el libro de Josué. Todavía no toma lugar el que venga el profeta, en este caso Samuel, y que nazca el rey David para ser ungido. Todavía no toma lugar todas estas cosas. Todavía no es construido el primer templo, ni la destrucción del templo en tiempo de Babilonia, en tiempo de los romanos, pero ya la Santa Torá está diciendo que ahí donde Adonai tu Elohim te dispersó y retornarás hasta Hashem tu Elohim y obedecerás su voz conforme a todo lo que yo te ordeno el día de hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y entonces traerá de regreso Adonai tu Elohim a tus cautivos y se apiadará de ti y retornará y te recogerá de entre todas las naciones a las que te diseminó Adonai tu Elohim. Ahí, si estuvieren tus dispersos en los confines del cielo, de ahí te juntará Adonai tu Elohim y de ahí te tomará y te traerá Adonai tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres y la poseerás. Él hará el bien contigo y te hará más numeroso que tus ancestros y circuncidará Adonai tu Elohim a tu corazón y al corazón de tus descendencia para amar a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y toda tu alma para que vivas. Aquí está diciendo la Torá en esta paracha que el pueblo va a ser esparcido, pero Adonai en su misericordia va a traer de regreso al pueblo si se arrepiente, si hace teshuvah. Y hoy en día la pregunta es, ¿el judío disperso entre las naciones no regresa a Israel porque Hashem lo tiene forzosamente ahí o no regresa porque prefiere la comodidad de vivir fuera de Israel? Para los judíos ortodoxos que viven en Jerusalén,
Ellos creen que los que viven en Nueva York no regresan porque no quieren. Y las veces que ha venido Hanok Young a darnos updates o mantenernos al corriente de lo que pasa en la política de Israel, en la vida judía y lo que está pasando allá, hace como 3 años que nos visitó. En esa ocasión, era uno de sus temas. Dice, al judaísmo estábamos esperando en Israel que regresaran la mayor parte de judíos del mundo y nos apoyaran, que juntos podamos ser fuertes y ayudarnos contra el antisemitismo y todos los retos que vive el judío en este tiempo moderno. Y, y rabinos salen constantemente durante el año a visitar sinagogas, comunidades fuera de la tierra de Israel, animándolos a que regresen, a que hagan aliyah, que se acerquen. Muchos salen y hacen keruv, que se llama acercamiento de los judíos seculares al mundo religioso. Y dice Hanok, en Israel ya entendimos algo, que no van a regresar y que no debemos de depender de ellos ni estarlos esperando, porque si esperamos, es como dice el dicho secular, siéntate porque va a tomar largo tiempo. Y los judíos de Israel, dice Hanok, ya entendimos que no hay que esperarlos ni hay que depender de ellos, que hay que depender de nuestro Padre Celestial y enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y quien quiera vivir cómodamente o lujosamente o cualquiera que sea la conveniencia en el exilio, que lo haga. Pero quien quiera regresar, es tiempo de regresar, es lo que ellos están diciendo. Y aquí nos está diciendo esta paracha que cuando te regresare, cuando hagas teshuva, porque no nada más no es cuestión de opinión de llegar y decirle un judío a otro, Shimón, quiero hablar contigo. Y Shimón diciendo, ¿qué me quieres decir, Jacob? Dice, pues, hombre, vengo de Jerusalén y quiero llevarte de regreso a casa. Regresemos juntos, haz tu maleta. Y Shimón va a decir, no, no puedo hacerlo. Aquí tengo mi vida y mis hijos están en la escuela y mi trabajo ¿y qué voy a hacer en la tierra de Israel? Aquí estoy bien. Y el otro dice, hay muchas cosas que hacer. No es lo que te imaginas. En realidad puedes prosperar, puedes vivir, pero el punto es que no es opinión de que si quieres o no quieres, es un mandamiento estar en la tierra de Israel, sobre todo si son judíos. Y la mayor parte de la Torá tiene que ver con mandamientos del Beit HaMikdash. Y hoy en día lo que están diciendo los rabís, espera un minuto, 3 veces al día oramos por la institución de la dinastía davídica, de que puedan regresar los exiliados, de que el templo sea reconstruido prontamente en nuestros días. Y hemos estado orando eso por siglos, pero los que están en Jerusalén dicen, ya estamos aquí, ya tenemos nuestras sinagogas, nuestro ejército, nuestra nación. ¿Por qué no construir el Beit HaMikdash y dar cumplimiento a los mitzvos que dice la Torá? Y la respuesta es porque el gobierno de Israel no se los permite el que construyan el altar y todas estas cosas. Pero volviendo a la parashá nos insta a hacer teshuvah. Y es lo que en el Brit Hadashah está haciendo mención de todo esto. Cómo poder entender la obra de redención en los méritos del siervo sufriente sin entender el concepto de teshuvah. Y de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan, pero en el reino de los cielos, el que transgreda un mandamiento involuntariamente y se arrepiente es mayor que Johanan, es mayor que un sadik gomer, un sadik completo. Y ahí ver un versículo que se me fue de la mente, es que trato de recordarlo. Así, en el libro de los Hechos, cuando está en el capítulo 2 Pedro dando testimonio, porque David no subió a los cielos. Sin embargo, él dice, Salmo 110, díjole el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente,
toda la casa de Israel, que a este Yeshua que ustedes crucificaron, Adonai o Elohim, lo ha hecho Adón y Mesías. Y habiendo escuchado esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros shliachim, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, Shubú, arrepiéntanse y purifíquese, baje a las aguas de la mikvah, cada uno de ustedes, en el nombre de Yeshua HaMashiach, o sea, en los méritos de Yeshua, para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Estamos viendo la magnitud de esta declaración de alguien que no conoció cristianismo, ni raíces hebreas, ni testigos de Jehová, ni todos estos conceptos académicos, ni cosas modernas que hoy en día abundan en la mente de las personas. Cómo los que escucharon interpretan lo que Pedro está diciendo. Haga teshuvá, lo que está diciendo esta parasha, que si se arrepienten, voy a volverlo a leer en el verso 2. Y regresarás a Adonai tu Elohim y obedecerás su voz conforme a todo lo que yo te ordeno el día de hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿cuál mandamiento? Es una pregunta importante. Que yo te ordeno hoy, no está oculto de ti, ni se encuentra lejano. No está en el cielo para que vayas a decir, ¿quién puede ascender por nosotros a los cielos y tomarlo para nosotros, para que podamos escucharlo y darle cumplimiento? Tampoco está más allá del mar para que digas, ¿quién puede cruzar por nosotros más allá del mar y tomarlo para nosotros, para que podamos escucharlo y cumplirlo? Más bien está cercano de ti este asunto en grande manera, en tu boca y en tu corazón para cumplirlo. Pregunta, ¿puedo ser creyente en Mesías y deslindarme de la responsabilidad de una vida piadosa conforme a la obediencia de los misbots? Porque he escuchado que vivir la vida judía no debe ser mi responsabilidad. O sea, puedo leer el libro de Hechos, capítulo 2. Mi pregunta es, ¿puedo deslindar a Pedro y los que lo escuchan del compromiso de vivir una vida judía? ¿Puedo acaso acercarme a Pedro y a Pablo y a los Talmidim, a los autores del Brit Hadashah, decirles, disculpen señores, quiero que me den nada más lo que necesito para entender los protocolos del Beit HaMikdash, pero sin vivir una vida judía? ¿Qué habrán contestado Pedro, Pablo, Bernabé, Silas, Mateo? ¿Qué pudieron haber contestado? Casi estoy seguro que alguno de ellos hubiera dicho lo que dice Pedro, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque crees que puedes vivir los mitzvot de la Torá bajo tu propio criterio. Para empezar, no había los criterios que hoy tenemos de teología o de otros tipos de ideas. Simplemente estaba la Torá, los profetas, los escritos y toda la interpretación de la ley oral de ese tiempo. Obviamente no había Rashi ni había Rambam, pero eso es irrelevante porque en la mente judía no hay acepción cronológica en base al consejo que se da para vivir una vida judía. La gente cree que puede deslindarse cronológicamente de esas responsabilidades. ¿Y cómo lo hace? Buscando justificaciones en base a lo que sí puedo y no puedo porque creo esto y no creo aquello. ¿Sabes que eso es una degradación de tu neshama? Y que mientras más lo evada, es como una bola de nieve que se va incrementando, incrementando hasta que se vuelve intolerable. Pero nadie te llevó ahí. Tú mismo decidiste meterte en ese lugar y tú mismo tienes que salir, porque no está lejos de ti, está cercano a ti. ¿Qué tan cercano está a ti? En tu boca y en tu corazón. Es lo que necesito para hacer teshuvá, lo que dice la Torá. No necesitas ir a algún lugar o una librería, está con todos los libros y toda la ley oral, toda la ley escrita, o muchos maestros que te estén diciendo lo que tienes o no que tienes que hacer. ¿Qué es lo que necesitas? Tener tu conciencia,
tener entendimiento, tener tu boca y tener tu corazón palpitando y tú tomando la decisión, qué es lo que quieres hacer con tu vida, qué tipo de individuo, qué tipo de familia, qué tipo de comunidad me identifica, cuál es el mensaje que envío a los que me rodean conforme a lo que yo practico. Es lo que está diciendo la Torá. No culpes a nadie, sino sé responsable tú mismo. Y hay dos ideas que transmite, en este caso hablando de Rambam y de Rashi, porque no está en el cielo, ni está más allá del mar este mandamiento. ¿Cuál mandamiento es? Rambam dice, es el mandamiento de hacer teshuvah. Solamente necesitas tu corazón y tu boca. Y Rashi dice, no estoy de acuerdo con Rambam. No creo que se refiera solamente el mandamiento a hacer teshuvah. Rashi dice, lo que está diciendo ahí, porque este mandamiento, en el verso 11, no se refiere a hacer teshuvah, dice Rashi, se refiere al mandamiento de darle cumplimiento a toda la Torah, que en realidad pueden ser las dos cosas, que en tu mente y en tu corazón no solamente tienes la ley escrita en tu corazón, porque la has estudiado y la amas, sino que también puedes expresar la interpretación que la ley oral nos enseñan los sabios de Israel, porque no está lejos, está cerca de ti. Se te ha enseñado, generación tras generación, se te ha hablado para que tú interpretes correctamente cómo vas a vivir una vida piadosa y que no puedas transgredir voluntariamente y te justifiques tratando de inventar toda suerte de justificaciones, teologías o conceptos para no agarrar la vida judía de frente y tomar la decisión de qué parte estás en cuanto a conocer al Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Y dice el verso 11, voy a recapitular. Dice, si estuvieren tus dispersos en los confines del cielo, de ahí te juntará Adonai tu Elohim y de ahí te tomará. Y te traerá Adonai tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres y la poseerás. Él hará el bien contigo y te hará más numeroso que tus ancestros y circuncidará Adonai tu Elohim a tu corazón y al corazón de tus descendencia para amar a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y toda tu alma para que vivas. Y pondrá Adonai tu Elohim todas estas imprecaciones sobre tus enemigos y sobre quienes te odian y los que te han perseguido. Y tú retornarás y escucharás la voz de Adonai y cumplirás todos los mandamientos que yo te ordeno el día de hoy. Si no me comprometo con mi Padre Celestial, de que me hizo a su imagen, me dio entendimiento, y tengo un corazón para entender, y tengo oídos para escuchar y boca para confesar, y me deslindo de esa responsabilidad tratando de establecer mi propio criterio en cuanto a lo que leo, y no hago la voluntad de mi Padre Celestial, es muy fuerte lo que dice ahí, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. No creo que haya alguien que quiera encarar una responsabilidad de esa magnitud. Y voy a leer un poco de lo que dice el Rambam en este comentario de Yom Kippur. Niveles de arrepentimiento, dice aquí. ah, Niveles de arrepentimiento. Viene en la página 18. Dice la dificultad, el encabezado. Es claro en la Gemara que el arrepentimiento durante estos 10 días, o sea, de Rosh Hashanah Yom Kippur, tiene una dimensión especial.
y que puede llegarse a cumplir lo requerido durante el periodo que no puedo hacer en otros periodos del año. Pero el mandamiento de arrepentimiento es constante durante el año. Es igualmente ah, ah, la responsabilidad de darle cumplimiento durante todo el transcurso del ciclo anual. Como decimos en las oraciones de Yom Kippur, hasta el día de su muerte, hasta el día de tu muerte, tú esperas. Si te arrepientes, si él se arrepiente, hasta el día de su muerte, tú lo esperas. O sea, hablando de un individuo, Hashem lo espera hasta ese día. Si él se arrepiente, lo aceptarás inmediatamente. Liturgia de Yom Kippur. Continúa el comentario. Si es así, lo que es único acerca de la obligación de hacer teshuvah durante estos días y acerca de lo que Elohim está listo para aceptar tu teshuvah, ¿cómo entendemos esto? La Gemara habla de el sello del decreto de Elohim en términos de Nekatam, Nekatam, una mancha muy profunda que está firmemente impregnada en una tela. La referencia a esta explicación de una mancha no se limita solamente a que penetró la superficie de esa tela, sino que ha impregnado más profundamente la tela. No es como una superficie que puede ser limpiada cepillándola o con un poco de jabón y agua, sino que una mancha profunda no puede ser quitada con una lavada simple. La analogía de esto es para enseñarnos que cuando uno transgrede, ah, según el decreto celestial, las cosas que uno hace son selladas y hay algunas que no pueden ser anuladas porque el decreto o el sello es resultado de una transgresión por la cual el arrepentimiento no te puede ayudar. ¿Qué tipo de pecado son estas manchas profundas en las almas de las personas? Justo como todo en la vida, el pecado viene de muchos grados y en periodos. Todos cometemos errores. El ser humano erra y siente tristeza, arrepentimiento por lo que ha hecho. La gente se arrepiente y en su mente dice, no voy a volverlo a hacer. Como una superficie que cayó, algo que la manchaba y puede ser fácilmente limpiada. Ese tipo de pecados puede uno hacer teshuvah fácilmente y ser quitados de nuestro entorno. Pero hay gente, ah, puede pecar de una manera menos superficial y la teshuvah rápidamente le ayuda a limpiar esa mancha. Déjenme irme más adelante para no entretenerlo traduciendo todo esto. Eh, el arrepentimiento ideal es normalmente difícil para la mayor parte de la gente darle cumplimiento. Para la gente en general es necesario dejar el pasado atrás y mirar hacia adelante. Hacernos la meta de ser nuevas personas cada día y no volver a transgredir. El comentarista Hidushei Harrim una vez habló a sus talmidim antes de Yom Kippur y los exhortó a una manera práctica de arrepentirse. Alguien que escuchaba ahí escribió estas palabras de cómo lo había dicho, porque lo dijo en el idioma Yiddish. Y esto es lo que él dijo. Hillel, el anciano, dijo, si no soy yo por mí, ¿quién a mi favor? Pirkei Avot, dicho de los padres 1:14. Esto significa que si no llevo al cumplimiento la misión que ha sido designada para mí en esta vida, ¿quién va a venir a hacerla por mí? Cada persona tiene que darle cumplimiento a su misión por lo cual vino a este mundo. Y también dice el Rabí Hillel, después de haber dicho, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Dijo, si no ahora, ¿cuándo?
Aquí el punto es que cuando se vaya a dar cumplimiento de lo que uno tiene que hacer. En este caso, si no yo hago teshuvá, ¿quién lo va a hacer por mí? Y si no la hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Uno debe apegarse al cumplimiento de los mitzvot de la Torá con todo lo que tiene, toda su energía, toda su fuerza. Es la manera en cómo uno se impregna o se hace parte de la Torá. Hay 600,000 letras en la Torá y hay 600,000 almas en la nación de Israel. Esto es lo que nos enseñan los sabios en esos conceptos de profundidad. Cada una de las almas es parte de la plenitud de la Torá, como si cada alma representara una letra de la Torá. Y entonces, ¿cómo es lo que una persona da cumplimiento en su vida personal en base al cumplimiento de los mandamientos? Él se hace parte de lo que es toda la vida de la nación judía. Se une con las 599,999 almas adicionales y todos ellos juntos forman una unidad. Así como un pergamino de la Torá tiene que contar con todas las letras requeridas. Si le falta una letra, no está completo. Si alguien dice que es parte de la nación, se beneficia de la nación. Y entre más uno se unifica con la nación, más se impregna de la vida de nación y quiere uno más y más ser parte de esta grande familia. Y esta es la manera de cómo podemos entender que si no ahora, ¿cuándo? Quiere decir que cada persona del pueblo judío tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a lo que se espera de él. Esto es necesario porque, como dice el Rabí Hillel, si no estoy yo por mí, ¿quién lo va a hacer por mí? Esto significa que no me puedo separar de la nación. Si, si yo alguna vez no tuviera la responsabilidad de dar cumplimiento a esa palabra que dice ahora, entonces, ¿cómo voy a darle cumplimiento? Si uno comete transgresión, Hashem no lo permita, es como si una mancha se apegara a nosotros. Y eso nos va, si no lo quitamos, nos va a llevar a cometer otra transgresión y estar más manchados, y más manchados, y más manchados. Y finalmente va a ser más difícil tratar de limpiar todo eso con Teshuvah. Por eso el rabí dice, si no yo, ¿quién? Si no ahora, ¿cuánto? ¿Cuándo? Continúan en su carta al rabí. Hoy, antes de Yom Kippur, debemos de sentir el Atzivat Jajatá, el percibir cómo nos apartamos del pecado a través de una mente clara y desde el fondo de nuestro corazón, no de una manera de emoción superficial, sino con una sincera determinación de transformar nuestra vida. Y tenemos que hacerlo con alegría, como dice la Escritura. Dice la Escritura, y, y ve, If, Ivdu et Adonai besimcha. Serviré a Hashem con alegría. Y el propósito de hacer vidui o confesión es como dice el Likutei Yehudá. Tú, Adonai, reinas, solo tú reinas. Y voy a llegar a la descripción de las categorías de transgresión. ¿Cuál es la distancia tan grande que uno no puede acercarse al creador del universo? Hay 24 pecados que crean esta grande distancia, un cañón espiritual entre el eterno y los transgresores. Parece ser la parábola de el rico y Lázaro. Una grande cima nos separa y vienen diferentes categorías. Inciso A,
Dice aquí, brevemente explicaremos el por qué el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, dice que los pecados caen en 5 categorías por separado de la siguiente manera. La primera categoría, inciso A, hay 4 pecados tan grandes que el Eterno bloquea al transgresor en su camino al arrepentimiento. Número 1, hacer que una multitud transgreda o no permitir que la multitud lleve al cumplimiento algún mandamiento. Si alguien hace esto y la persona se arrepiente, es muy difícil que el Eterno acepte su arrepentimiento. Dice el Rambam que el Creador del universo va a poner barreras para que esa persona no se acerque en arrepentimiento porque voluntariamente hizo transgredir a una multitud o no permitió que una multitud cumpliera mis votos. Punto 2, hacer que un individuo cometa transgresión. Punto 3, estar sin darle importancia a la vida de nuestros hijos o estar impávido o sin interés, no solamente de nuestros hijos, sino delante de alguien a quien podemos influenciar para hacer el bien. Y si esa persona no se sintió influenciada por uno y termina deslizándose en el camino del pecado. Si hago eso y no me interesa, es difícil que Hashem acepte mi teshuvah. Y punto 4, aquel que dice, pecaré ahora y me arrepentiré después. O la persona que dice, pecaré y Yom Kippur va a cubrir por mis transgresiones. Esa persona no va a encontrar fácilmente que se acepta su teshuvah o su arrepentimiento. Entonces, yo tendría cuidado si alguien me dice, no tienes que vivir una vida judía. Es como si me dijera, no hagas caso al Brit Hadashah, todos eran judíos, vivían en el judaísmo del siglo primero, pero ya no estamos en el siglo primero. Pero el judaísmo moderno tampoco es. O sea, no es el del siglo primero y tampoco es el moderno. Entonces, ¿qué tipo de vida debo de tener si no puedo decir que es una vida judía? El inciso B, 5 pecados y actitudes que por su propia naturaleza están estorbando al arrepentimiento, a la teshuvah, porque hacen muy difícil que el pecador acepte la necesidad que tiene que hacer teshuvah o arrepentimiento, o que alguien le reconvenga y le diga, arrepiéntete o vuélvete. Punto 1, son 5. Aquel que se separa a sí mismo de una comunidad. Punto 2, aquel que disputa con los sabios de su generación. Punto 3, aquel que denigra o habla mal de los mandamientos. Punto 4, aquel quien insulta a sus maestros. Punto 5, aquel que aborrece que le estén reconveniendo o le estén diciendo que se arrepienta. Esos son los 5 del número 2. El primero eran 4 y estos eran 5. Llevamos 9. Inciso C, la tercera categoría. 5 pecados hay que no permiten que alguien se arrepienta, porque estos pecados tienen que ver con otra gente y el pecador no sabe de toda esta gente a quién tiene que ir a ofrecerle disculpa para poder él hacer su teshuvah correctamente. Punto 1, aquel que maldice a una multitud y después no sabe a quién va a ir a ofrecerle una disculpa. Punto 2, aquel que toma participación de cosas robadas y que nunca va a saber quién fue la víctima, a quién se le robó eso. Punto 3, aquel que no anuncia y regresa algo que encontró o anunció que encontró algo, perdón, que encontró algo y no anuncia que encontró algo y se lo queda ese tipo de personas. Punto 4, aquella persona que persigue al pobre y necesitado.
que estas personas son forzadas a viajar de un lugar a otro y no sabe uno quiénes son, ni los conoce, y habla mal de ellos y tampoco les ayuda. Punto 5. Aquel que acepta cohecho y de tal manera que nunca sabe hasta qué grado el aceptar el cohecho lo está alejando de la justicia. Para mi punto de ver, aceptar puntos de vista teológicos de la academia bíblica es como aceptar cohecho para tratar de entender la Santa Torá. Lejos de nosotros el tratar de aceptar interpretaciones de los que ni siquiera creen en Hashem. En una ocasión estaba un maestro de una academia bíblica en línea y uno de sus estudiantes le dice, maestro, una pregunta, ¿usted se apega a la Torá o es cristiano o es católico? Y el maestro inteligentemente le dice, "Um, eso no debe de ser tu preocupación, porque mi obligación es enseñarte la Biblia, pero no es de tu incumbencia cuál es mi filiación religiosa. Y inciso D, el inciso D son otros cinco. Cinco pecados por los cuales es difícil encontrar teshuvá o ser aceptada nuestra teshuvá, debido a que el transgresor los considera muy triviales, que ni siquiera piensa que son transgresiones. Dice el Rambam. Número 1, aquel que se sienta a comer y no le importa si sus invitados están teniendo suficiente alimento ellos mismos. Punto 2, aquel que utiliza un depósito que le dieron para alguna renta de gente pobre. Punto 3, aquel que mira cosas inmorales o escenas obscenas y se deslinda de su responsabilidad de que no va a sentir nada por ver eso y, y siente que no está cometiendo un acto de inmoralidad. Punto 4, aquel que se glorifica a sí mismo a través de hacer comparaciones entre él y otras personas, aunque las otras personas estén o no de acuerdo. Punto 5, aquel que sospecha de otro injustamente. Inciso E, cinco pecados que envuelven al transgresor para que los esté cometiendo constantemente, de tal manera que llegan a convertirse irresistibles para el transgresor. Número 1, el andar hablando libertinamente. Número 2, el chisme. Número 3, la ira. Número 4, permitirse anidar pensamientos malos. Número 5, asociarse con los perversos. Y esta es la última categoría de esos 24 transgresiones que el Rambam enumera. Voy a terminar de traducir la sección final. Dice, cada uno de estos cinco categorías están obstruyendo la teshuvá. Y esto es lo que los hace peligrosos, porque un pecador puede hablar y decir que va al lugar de reunión y que hace sus tefilot y que hace sus oraciones, pero solamente Hashem sabe el nivel de sinceridad que hay en sus palabras. Su mente puede estar distraída, su corazón puede ser frío debido a que se ha alejado del creador del universo, y esto lo va a estar previniendo o no le permite acercarse con Teshuvah por su grado de intelectualidad acerca de estas cosas, y forma barreras emocionales de sus insensitivas y egoístas acciones. Cada persona se conoce a sí mismo
de alguna manera. Y cada persona sabe cuáles transgresiones comete habitualmente o cuáles transgresiones y tentaciones lo están sometiendo continuamente y lo están desafiando para que para que no haga teshuvá. Si la persona se analiza a sí misma y sus acciones, siempre puede encontrar la raíz del problema de uno de estos 24 transgresiones y puede saber qué es lo que lo limita a hacer arrepentimiento. No va a poder arrepentirse a menos que se libere de ese hábito o de esto que lo impide. Pero ¿cómo? Si está tan lejos ya de Hashem, ¿cómo puede acercarse una persona que ha llegado a ese grado de dureza del corazón? Y continúa otra sección, dice, la cualidad especial de los 10 días de arrepentimiento, o sea, de Rosh Hashanah Yom Kippur, es que el Eterno está accesible. Él está cercano a ti. El periodo se inaugura con el sonido del shofar en Rosh Hashanah. El shofar representa un lloro o un grito inarticulado que es como el sonido del corazón, un, una proclamación de alguien que es tanto el dolor que siente que parece que no puede sacar palabras del fondo de él y lo único que hace es identificarse con la profundidad del sonido del shofar. El Eterno está tan cercano a la proclamación de esa alma que este es el momento de acercarse y arrepentirse. Y bueno, continúa más con los comentarios. No quiero tenerlos toda la mañana, tarde ya aquí con estas lecturas, pero eso es lo que nos dice Jajamín acerca de este capítulo 30, o lo que también dice el Brit Hadashah, y lo que yo personalmente interpreto de estas cosas, asociando estos versículos, y lo más, dicen los sabios, lo propio es que consulte a su rabino local. Y voy a finalizar con el libro de Romanos, donde hace alusión, aparte de este capítulo 30, donde dice, no está lejano, sino está cerca de ti. Romanos capítulo 10. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi tefilá a Elohim sobre Israel es para salud, salvación, porque yo les doy testimonio que tienen quiná, celo de Elohim, mas no conforme a ciencia, entendimiento, porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Y parece ser que esto no le atañe solamente al pueblo judío, parece que es a nuestra generación, que también ignoramos la justicia de Elohim en los méritos de Yeshua, porque establecemos la de nosotros, la propia. Lo que nos conviene, lo aceptamos, lo estudiamos, me hace sentir bien. Ayer meditaba con la congregación acerca de esto, de, de que de qué manera estamos impactando a nuestros hijos o a los jovencitos de nuestra congregación, porque a menudo vemos que hay personas que van cada Shabbat, pero se aíslan del servicio. Y cuando yo estoy buscando, ¿por qué no está esta persona? ¿Dónde está esta persona? Y después los veo que están en el comedor o platicando y esto, y em, me quedo pensando, tal vez estudiaron aquí o estaban haciendo otra actividad. Pero el día de ayer, meditando en todo esto, dije, hermanos, si creemos que venimos a socializar aquí a la casa de estudio, cuando es tiempo de servicio y de buscar al Eterno, instruir a nuestros hijos, no estamos haciendo nada diferente a lo que hacíamos en el cristianismo o en cualquier otra denominación. Si estamos aprendiendo de la Torah y estamos conectándonos lo que interpreta el Brit Hadashah con los parashás y todos estos aspectos, tenemos mucha tarea por delante y no nos activamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando a la casa de estudio, estamos jugando
a hacer nuestra la Torá, aprender el hebreo, la liturgia, aprender de la importancia del Beit HaMikdash, de la vida judía y de todos estos detalles. Y nada, estoy esperando que llegue el Shabbat para convivir con los hermanos y sentir que hice mi parte. Les dije a los hermanos, si alguien piensa que viene a hacer eso, este no es el lugar para usted. Y, y si usted ve que alguien viene a hacer eso, es nuestra obligación hablar con esa persona y decirle, esto no es para eso. Invierte tu tiempo en otras cosas, pero no te distraigas, no te engañes a ti mismo, ni vengas a distraer a otros, porque es importante lo que hacemos. Y la gente se me quedaba viendo. Y ah, no es fácil, es complicado, pero ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim, porque la meta de la Torá es llevarnos a Mesías. Si el pueblo judío, su interés es darle cumplimiento a los mandamientos de la Torá que estén a su alcance, la meta de la Torá es llevarte a Mesías, significa que el pueblo judío anhela ser acercado a Mesías, pero no lo ha entendido, porque la meta de la Torá es Mesías para justicia de todo aquel que cree. Si no lo ha logrado el pueblo ortodoxo y nosotros lo hemos logrado, ¿de qué manera podemos ayudarnos unos a otros? Pero creo que deslindándome de mi responsabilidad de vivir un estilo de vida judío en base a lo que la Torá prescribe, me va, me va a estar que esté dentro del rango de los que buscan establecer su justicia propia y no la de Hashem. Porque ¿cómo justifico que no soy judío ni practico judaísmo, pero estudio todo lo que ellos estudian? Es algo tonto, disculpe la expresión. Porque Moshe describe la justicia que es por medio de la Torá. Que el hombre que practique estas cosas vivirá dándole cumplimiento. Mas la justicia que es por la inmuná dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Lo que vimos capítulo 30 de Devarim. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Mesías de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Adón Yeshua y creyeres en tu corazón que Elohim le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de entre el judío y el no judío o el griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por lo tanto, la fe es por el oír y el oír y el oír por la palabra de Elohim. Es lo que dice el capítulo 10. Entonces, cuando fue escrito estas cartas en el siglo primero, no, no existía la posibilidad de vivir una vida cristiana en el sentido de lo que hoy se conoce como cristianismo, porque el cristianismo oficialmente fue instituido después del año 300 en el Imperio Romano por Constantino, y después vinieron todos los dogmas
el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, toda esta suerte de decretos que regulan la vida del cristiano, la teología de reemplazo. Como el judío transgresió, ahora la iglesia ha venido a reemplazar al pueblo judío. Y no vemos que cuando Rav Shaul, el rabino Saulo de Tarso, está diciendo aquí, porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y no vemos que entre paréntesis dice, disculpe maestro, ¿incluye a los cristianos? Obviamente no existían esos conceptos o esas posibilidades. Solamente existía el judaísmo del siglo primero, la escuela de Shammai, la escuela de Gilel. Y en el libro de los Hechos, capítulo 15, se manifiestan esos dos estilos de pensamiento. Y aún había, um, ¿cómo se dice? Rasgos en práctica en cuanto a halajá en los Talmidim de parte de estas dos escuelas. Le pregunto al Morillo Servido en una ocasión, More, una pregunta, ¿por qué si Saulo de Tarso era de la escuela de Gilel, perseguía hasta la muerte a los de este camino? Parece que suena más como los de Shimei que los de Gilel. Y, y el apóstol Pedro en su carta también dice, porque aquel que ha probado de las cosas espirituales, a ver si lo encuentro aquí, y se ha vuelto de eso, era mejor que se cumpliera el dicho que la puerca lavada vuelve al cieno y el perro a su vómito. Y le digo, More, eso suena más como Shimei que como Gilel. Y el More se me queda viendo con sus ojos azules a través de sus lentes. Dice, Edgar, you have to understand this. Tienes que entender esto, que aunque había dos casas de estudio, es como si solamente estuvieran dos universidades en una ciudad y puedes ir a una o a la otra, o puede ser que estuviste en una y después fuiste a terminar tu carrera en otra. Así era en aquel tiempo. Vamos a encontrar rasgos de Shammai en estudiosos de Gilel y viceversa, rasgos de Gilel en estudiosos de Shammai, pero era la manera en cómo la gente se apegaba a la observancia de los mandamientos en aquel tiempo. Es en Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice acerca de los que instan a otros a errar. Verso 19, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Adón y Salvador, Yeshua HaMashiach, y otra vez involucrándose en ellas, son vencidos. Sus postrimerías les son hechas peores que al principio, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, se vuelvan atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Carísimos o muy amados, yo les escribo ahora esta segunda carta, por las cuales despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas de nuestro mandamiento, que somos Shliachim del Adón y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Elohim. Después continúa hablando de lo del diluvio y las almas encarceladas y los de 8 que fueron salvos.
por haber entrado al arca. Y bueno, me voy a detener ahí. Está muy emocionante la meditación del Brit Hadashah y de la Parashá, capítulo 30, Parashá Nitzavim. Eh, Espero que esto sea de inspiración para ustedes como lo es para mí, y que el Santo, bendito es Él, en su grande paciencia y misericordia, nos ayude a ser sobrios en nuestro entendimiento acerca de cómo acercarnos a Él en los méritos de Mesías, y de cómo estudiar la Santa Torá, de cómo permitir que la Torá, que ya no está en el cielo, sino aquí en la tierra, pueda regular nuestro estilo de vida y no avergonzarnos, como dice el libro de los Hebreos, que Mesías no se avergüenza de llamarnos hermanos, y que nosotros no nos avergonzamos de vivir una vida judía, y de poder apegarnos a la Santa Torá, porque no hay otra manera de establecer nuestra identidad si es que nos apegamos al Brit Hadashah o a la Santa Torá. No hay evidencia, hasta donde yo lo sé. La imaginación de un protocolo deslindado de la vida judía es una imaginación que la gente ha desarrollado para justificarse y tener, no sé cómo decir, una habitación, un lugar donde te sientas seguro sin tener que comprometerte a nada. Y vemos el ejemplo de ese joven Charlie Kirk, que, como dice el Islam, primero vamos a ir por los judíos y después por los del domingo. Para ellos es igual. La tarea del Islam es conquistar toda la tierra. Y si les, si el pueblo judío, dicen los estudiosos del Islam, les dijera, permíteme tener un pedacito de tierra de Israel del tamaño de una estampilla de un sobre, no te lo van a permitir, porque no es lo que su escritura les permite. No permiten que un judío tenga nada de la tierra de Israel. Tienen que expulsarlo de acuerdo a sus ideas, y una vez expulsado, someterlo a servicio. Primero vamos a hacerlo con ellos, dicen los del Islam, y después por los del domingo. Y los estudiosos de esta terrible manera de vivir nos enseñan que la bandera de ISIS son dos espadas sobre una tela negra, que es establecer el yihad en todo el mundo. Pero los estudiosos, los historiadores, dicen, son tan astutos que ahora ya no amenazan con espada o con armas. Ahora también amenazan con el yihad, que se llama el yihad de la lengua, el yihad de la propaganda, el yihad de la inteligencia artificial, de la propaganda virtual. Es una manera de ellos conquistar comunidades y naciones. No solamente existe el yihad de la lengua, y aún el yihad de la espada y el de las armas y las explosiones y del terrorismo. También existe el yihad del vientre, donde ellos invaden comunidades, embarazan a las esposas lo más que puedan, a las más que puedan, para que por nacimiento de comunidad musulmana ellos están conquistando territorios. El yihad, la espada, es de lengua, también es del vientre, y también tenemos el yihad económico, en el cual los ricos petroleros en los países árabes dicen, no puedo ir a hacer propaganda o a viajar a países, pero los apoyo financieramente. Vamos a inyectar dinero a las universidades, vamos a ir con los gobernantes de los países, de los pequeños pueblos, decirle, tengo un regalo para ti desde Arabia, tengo boletos para que vayas a Dubái. ¿Quién no quiere ir a Dubái y mostrar todo lo que hemos hecho ahí? Dejo este cheque aquí en tu comunidad, haz lo que tengas que hacer con él, y después te traigo otro cheque. No puedo imaginarme un político de nuestros países latinoamericanos, que desgraciadamente la corrupción abunda y es difícilmente desarraigarla. Cuando antes de venirme a vivir a Estados Unidos, traté de hacer
algo para cambiar mi generación. Y fui a estaciones de radio, me compré un traje y estaba hablando en contra de la corrupción. Y recuerdo una ocasión, un locutor de una radio famosa de mi ciudad estaba ahí y le dije, ¿puedo hablar en la entrada? Dije, quiero hablar unas palabras en ese micrófono. ¿Y cuál es su nombre? Edgar Ramos. Y espere unos momentos. Y fueron, le dijeron a los encargados, hay un señor ahí que se llama Edgar Ramos, quiere hablar y que si le permitimos, que se espere unos minutos, estamos en un programa. Terminó el programa y yo, ¿puedo hablar o no puedo hablar? Ustedes dicen que aquí puede uno decir cosas y por eso vine a tomarles la palabra. Y por fin me pasaron a la cabina, y ahí estaba el famoso locutor de esa ciudad y dice, bueno, aquí tenemos delante de nosotros a un ciudadano, su nombre es Edgar Ramos, es un varón de tal estatura, tez morena, bien peinado, viste un traje, lo veo en pleno uso de sus facultades mentales, no veo que ande drogado ni tomado. Dice, ¿en qué le podemos ayudar, señor Edgar Ramos? Y yo dije, bueno, muchas gracias por permitirme hablar unas palabras aquí, pero quiero decir que me da asco la política de mi ciudad. Me da asco las noticias que estaciones como ustedes transmiten. Me da asco cómo nos tienen a la comunidad sujeta a su ideología y a la corrupción que hay en este lugar. Y quiero hacer un cambio en mi comunidad, en mi familia. Quiero mejorar, quiero que mis hijos tengan un mejor lugar donde vivir. ¿Qué podemos hacer para cambiar toda esta corrupción y toda esta podredumbre? Y el locutor se me queda viendo y dice, señor Ramos, eso no va a suceder en esta generación. Y aunque usted y yo hiciéramos un cambio, nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, si lo hacemos hoy, posiblemente lo vean, pero no es garantía. Le sugiero que busque otro país. No sé qué le puedo decir. Y estaba yo expresando mis sentimientos. Ah, Me habían robado mi herramienta en esos días y fui a la policía. Y cuando fue el policía a mi casa, dijo, ya sé quién te robó y voy a regresarte de algunas de tus cosas estos días. Y después vuelven a robarme. Y voy a la policía y digo, si ya sabes quién es el ladrón, ¿por qué no lo agarras y evitas que sigan estando robándome? Y después envían otro agente y el agente llega a mi casa. Señor Ramos, ¿puedo hablar con usted? Y ya le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Dice, mire, no sé cómo explicarle esto. Me entregaron su caso, pero el comandante que me lo entregó está a cargo de los ladrones de este territorio. Y entre más vaya usted a reclamar, van a enviarle más gente. No quiero que le pase algo. Quiero decirle que voy a hacer lo mejor que pueda por su caso y decirle que sus cosas posiblemente ya no existen, no las vamos a recuperar. Pero tampoco quiero que esté yendo a reclamar para que no vaya a haber represalias contra usted. Y es lo único que puedo decirle. Y le dije, está bien. En ese tiempo, el municipio de Aguascalientes había hecho un concurso para muebles del municipio. Hice un diseño y lo llevé. Y me llegó una carta. Me dijeron, señor Ramos, desgraciadamente perdió el concurso. Y, y buena suerte para el siguiente. ¿No? Muchas gracias. Así en las empresas a veces uno no califica. Y entonces fui a sacar por todo lo que había pasado con la policía y todas estas cosas. Le dije a mi esposa, creo que será una buena oportunidad para ir a Estados Unidos un año o dos y desintoxicarnos de todo esto que está pasando aquí en estas elecciones y en estas cosas. Y dice ella, si quieres. Y fuimos a sacar pasaportes para los niños y estábamos en la plaza principal sacando los pasaportes. Le dije a mi esposa, mientras nos toca el turno, voy a ir al patio municipal. Tengo la inquietud de saber quién me ganó el concurso porque mi diseño estaba muy bonito. Y cuando entré al patio municipal, al edificio de gobierno que está ahí en la plaza principal, eh, me impactó. El patio municipal lleno de muebles que yo diseñé. Y me quedé así. Y ya fui, los vi. Dije, este es mi diseño. Es el diseño que yo envié en el concurso. Y entonces subí a las escaleras y ah, fui a la oficina de la persona que le había entregado yo mi diseño.
y estaba la secretaria. Le dije, disculpe, ¿puedo hablar con el ingeniero a cargo de este oficina? Y ella dice, ¿de parte de quién? Le digo, del señor Edgar Ramos, el que diseñó los muebles que están allá abajo. Y, y salió la jovencita. Dice, señor Ramos, dice el ingeniero que hoy no puede atenderlo, pero que si quiere hacer cita dentro de un mes o dos, posiblemente lo pueda recibir. Le digo, dígale que nada más venía a preguntarle por qué le entregó mi diseño a sus amigos o familiares y dígale que lo voy a demandar por piratería. Eso es todo lo que quería hablar con él. Pero si le pasa mi recado, se lo agradezco. Y la muchacha entró y le dijo. Y salió el hombre con su cara descompuesta de ira o de enojo y se me puso enfrente y dice, ¿vienes a amenazarme? Y me le acerqué yo a su cara y le dije, ingeniero, simplemente quiero que me explique por qué me envía una carta diciendo que mi diseño perdió el concurso y mis muebles están diseñados por otro taller y están aquí, está lleno el patio municipal de mi diseño. Y le digo, no vengo a pelear mi diseño, vengo a preguntarle cuál es su condición de moralidad y responsabilidad. Porque ese diseño lo hice en una noche y puedo hacer más como ese o mejores que ese. Lo que me ha robado es muy poco, porque no me ha robado a mi persona en plenitud, pero ha robado parte de mí. Y es lo que vengo a preguntarle. Y se me queda viendo el hombre y dice, riéndose, como burlándose. Dice, Edgar, demuéstrame que ese diseño tú lo hiciste y te pago hasta la risa. Y me quedé yo pensando y dije, ingeniero, pero si yo le entregué el folder en sus propias manos y usted está diciendo, compruébamelo. Y sonriendo y acercándose a mí, burlándose, dice, compruébamelo legalmente. Y dije, oh, ok, se trata de que usted puede demostrar que yo no lo diseñé. Dije, ok, está muy bien. Le dije, voy a demandarlo a usted y a todo este nido de ratas y vamos a ver de qué cuerdas salen más correas. Y, y se quedó riéndose y al salir yo estaba el despacho jurídico del municipio y entré ahí y le dije a la muchacha, señorita, ¿quién está a cargo de este despacho jurídico? Y ya ella gritó, licenciado, lo buscan. Y se acercó un joven de traje y dice, señor, ¿en qué le puedo ayudar? Le digo, ¿usted es el abogado del municipio? Dice, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Y le digo, me da tristeza que tenga que defender a ladrones. Dice, ¿de qué está hablando? Le digo, acabo de salir de esa oficina y el hombre que está ahí me robó los diseños de los muebles que están aquí abajo y se burló diciendo que lo demuestre legalmente. Y yo le entregué en sus manos el diseño y me dijo, no puedes demostrar legalmente. Y le digo, nada más quería conocer al defensor de ladrones y corruptos en esta oficina. Y me impactó la respuesta del joven. Volteó con la muchacha y dijo, señorita, hágame un favor, redacte mi renuncia. No quiero ser parte de un lugar de lo que está describiendo este señor, de quien no dudo que me está diciendo la verdad. Dice, señor Ramos, voy a renunciar hoy mismo y no quiero ser parte de esto. Y no esperaba que él respondiera eso. Dije, sería lo mejor que podría hacer, licenciado. Y para no hacer larga esta narrativa, que es un asunto personal, ya lo voy a terminar, pero fui a la policía, en aquel tiempo era la Policía Judicial Federal, y llegué con la Constitución política en mis manos y ¿en qué le podemos ayudar? Le dije, quiero levantar una demanda por piratería en contra del municipio de Aguascalientes y me llevó la secretaria con un abogado policía que estaba ahí. Dice, ¿en qué le puedo ayudar? Le digo, vengo a hacer esta denuncia. Y se me quedó viendo en su silla. Dice, señor Edgar, usted no puede hacer eso. Dije, ¿por qué no puedo hacer eso? Dice, ¿cómo puede demandar al gobierno? Digo, ahí viene en la Constitución, el artículo tal. Y la agarró él y lo vio. Y dice, creo que puede hacerlo. Dice, ¿lo quiere hacer? Digo, si no lo quisiera hacer, no estaría aquí. Y dice, siéntese, por favor. Dije, creí que nunca me iba a ofrecer el asiento. Y le llamó a a otra muchacha, dijo, tómenle su declaración al señor. Y hubo un careo después. Entramos a esas oficinas, iba el ingeniero
que había hecho esto con su abogado, y era el mismo abogado. Y, y ya nos cruzamos en el pasillo y le dije, licenciado, no esperaba verlo aquí. Y tristemente bajó el rostro y, y tuvimos un careo que le llaman a ellos respecto a esto. Pero termino esta historia en que se hizo la investigación y yo tenía los derechos de autor de todas esas cosas, los tengo hasta la fecha. Que por cierto, vi un diseño el otro día en una tienda aquí en Estados Unidos y dije, hey, ¿quién tiene mi diseño ahora? Y, y después que se hizo la investigación, un hermano de ese hombre, de ese ingeniero del municipio, ganó un cargo político muy alto y empezó a presionar a la Policía Federal en contra de los cargos que yo presenté. Y en ese tiempo del careo, de la investigación, me mandó llamar el licenciado. Dice, señor Edgar, necesito hablar con usted. Le digo, ¿qué necesita? Dice, ya hemos hecho muchas cosas por su caso. Jamás esas personas van a volver a intentar hacer piratería con alguien más. Lo van a pensar dos veces. Pero la situación es la siguiente. Un hermano de él ganó un cargo político importante y me llamó y me dijo que si usted no quitaba la demanda, se iba a enfrentar a las consecuencias y no quiero que le vaya a pasar algo. Yo le sugiero que deje hasta aquí lo que ha hecho, ya hemos hecho mucho, y, pero no haga lo que yo le digo. Si quiere ir a los tribunales federales, puede hacerlo, está en su derecho. Y, y le dije, muchas gracias, licenciado. Había estado pensado en tomarme unas vacaciones de toda esta turbulencia de corrupción y se lo agradezco. Voy a meditar en ello. Y es cuando mi esposa y yo decidimos venir a Estados Unidos por un par de años que terminaron siendo toda una vida, más de 20 años, con dolor de mi corazón. A veces me siento como un cobarde, alguien que pude haber hecho más por muchos y el sistema de corrupción y por mi familia. A veces me siento mal por haberme venido toda una vida a México, de México a Estados Unidos, pero por otro lado, a veces pienso que si no lo hubiera hecho, no hubiera conocido al Morey Joseph Good, tal vez no hubiera aprendido Torah y haber ido a Israel y todas estas cosas hermosas que Hashem ha puesto en mi camino, pero las manchas en las almas, si son profundas, son difíciles de quitar en los países de donde venimos y salir del lodo cenagoso y de lo profundo de familias con hábitos complicados no es fácil. Pero a mi punto de vista, sería hipócrita haber salido de un mundo así y venir a pervertir la Torá y los conceptos de verdad de la Escritura y enseñar a las personas que pueden tener un estilo de vida diferente al que se espera de nosotros, simplemente porque es conveniente. Y no es para todos la Torá. El Brit Hadashah obviamente es un documento sumamente profundo y difícil de entender. Mucha gente prefiere apegarse al judaísmo porque es más fácil vivir una vida judía que una vida de fe en Mesías, pero es, es un mundo hermoso en el cual se nos da la oportunidad de recorrerlo y es algo que admiro del Morey Joseph Good, que pudiendo apegarse a una vida cómoda, prefiere seguir en la brecha ayudando a muchas personas como nosotros y elevar más y avivar el fuego de esas chispas es algo muy hermoso, una tarea muy bonita y no lo pude hacer en la corrupción de México, pero espero hacerlo en este lado del mundo de los mandamientos. Pero bueno, me voy a detener aquí